Como decía el psicólogo Carl Jung, si no haces consciente lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Y por qué empiezo con esta cita tan filosófica, tan bonita? Porque hoy vamos a hablar de los hábitos, en esta segunda clase del canal. Porque muchas veces, bueno, casi siempre, cuando empezamos un proceso de pérdida de grasa o de mejorar nuestra salud, queremos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. O muchas veces empezamos muy bien con esos hábitos, pero no sabemos cómo mantenernos a largo plazo. Entonces, antes de nada, tenemos que entender lo que son, tenemos que definirlo. Entonces, ¿qué son los hábitos? Pues no son más que acciones automáticas, cotidianas que hacemos en nuestro día a día que solventan problemas. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando me levanto tengo poquito tiempo para hacerme el desayuno e irme a trabajar, pues de forma inconsciente mis hábitos son que me levanto, cojo la ropa, me hago la cama, desayuno, me lavo los dientes, pero lo hacemos sin pensar. Tenemos como esa rutina de hábitos, ¿vale? Por ejemplo, tengo ansiedad. Si eres una persona fumadora, pues te fumarás un cigarro, ¿vale? Son hábitos, o sea, son acciones inconscientes que hacemos de forma repetitiva para solventar problemas, ¿ok? Entonces, una vez que entendemos lo que son los hábitos, que además son acciones que no requieren gasto energético, por eso son inconscientes la mayoría de ellos, vamos a hablar de dos cositas que se enfrentan entre sí, que son clave para que podamos primero crear buenos hábitos y mantenerlos a largo plazo. Y es que tenemos que poner en contrapartida lo que son las metas, ¿vale? Que son los objetivos. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu salud, poder jugar con tus hijos, poder subirte a una atracción sin ningún tipo de inconveniente, practicar actividades deportivas sin cansarte, subir las escaleras sin llegar agotado. Tú tienes ese objetivo, ¿vale? Tienes esa meta final, perdón, tienes esa meta. Pero tu objetivo, ¿vale? Puede ser perder 15 kilos, ¿ok? Entonces, vamos a entender muy bien cuáles son los objetivos, cuáles son esas metas y qué es un sistema, ¿vale? Como digo, meta, objetivos, perder 20 kilos, ¿vale? El por qué es por sentirme más sano, más ágil, etcétera, etcétera. Pero la meta, el objetivo es perder 20 kilos. Y los sistemas están relacionados con la identidad, con quién quiero ser. Vale, yo quiero perder 20 kilos, ¿por qué? Porque quiero ser una persona saludable, que no se cansa, que puede jugar con sus hijos, que puede practicar actividades deportivas, que no tiene ningún tipo de inseguridad o de complejo a la hora de quitarse una camiseta delante de gente o en la playa, ¿vale? Eso es nuestra identidad, la persona en la que nos queremos convertir, ¿vale? Entonces, entendida esta diferencia entre lo que son los objetivos y lo que son la identidad, una vez que tenemos esto claro, nuestros hábitos, el error que cometemos y por el que no podemos mantenerlo a largo plazo es porque los enfocamos en las metas, ¿vale? Los enfocamos, por ejemplo, en perder esos 15 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros enfocamos nuestros hábitos en la meta, una vez que hayamos conseguido esto, dejaremos de practicar ese hábito. Porque si el único objetivo de ese hábito era perder 15 kilos, ¿para qué voy a seguir manteniendo ese hábito? Y por eso se producen los efectos rebotes, porque dejamos de mantener ese hábito, volvemos a nuestros hábitos actuales que nos hicieron estar con más 15, más 20 kilos o lo que sea, y volvemos a estos hábitos, y estos hábitos nos hacen recuperar eso. Además de otra serie de factores que suceden un efecto rebote. Entonces, principal error, establecer hábitos enfocados en objetivos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahora me dirán, David, vale, esto es un error, pero ¿cómo debo hacerlo para hacerlo correctamente y que los hábitos funcionen? Debemos enfocar nuestros hábitos en nuestra identidad, ¿vale? En la persona que nos queremos convertir. Tenemos que crear un sistema, porque los hábitos dependen también de nuestro estado emocional. Cuando me siento bien, los cumplo. Cuando no, no. Un sistema es invariable. Se produce inevitablemente de cómo te encuentres. Y esto, una serie de hábitos enfocados en la identidad con un sistema hace que sea para toda la vida, que sea para siempre. Y por consecuencia consigues esto, pero además lo consigues, como te digo, de forma definitiva. Entonces, primer punto importante, pequeño resumen hasta aquí, que sé que a lo mejor puede ser complicado. Principal error, que los hábitos los enfoquemos en metas. Voy a hacer esta serie de hábitos, voy a salir a caminar todos los días, voy a comer solo verduras, voy a hacer no sé qué para perder 20 kilos. Error, ¿vale?
¿Cómo debemos enfocarlo? Vale, quiero convertirme en una persona que se cuida, que toma buenas decisiones con la alimentación, vale, quiero convertirme en esta persona. Entonces, voy a ver qué hábitos son los que tienen estas personas que ya están aquí, que ya lo han conseguido, ¿vale? Y a ver qué hábitos tienen las personas que tienen esa identidad para, pues, copiar esos hábitos y a través de esos hábitos terminaré convirtiéndome en esa persona, ¿vale? Porque los hábitos determinan tu identidad. Vamos a esta parte, que es la importante y en la que debemos enfocarnos. Primero, debes entender cuál es esa identidad que quieres, si no irás dando palos de ciego. Entonces, te debes hacer preguntas como, mm, ¿cuál quiero que sean mis valores? ¿Cómo quiero actuar, por ejemplo, frente a una situación en la que llego a una playa y me tengo que quitar la camiseta? ¿Cómo me quiero sentir? Eh, ¿Qué valores o qué hábitos, mejor dicho, o cómo piensan las personas que ya tienen esa identidad que yo quiero? ¿Vale? Entonces, debes hacerte todo ese tipo de preguntas que configuren tu identidad. ¿Ok? Eso es el primer punto. Saber quién quieres ser. ¿Cuál es tu identidad? O, por ejemplo, te pongo un ejemplo más con el que yo tuve que solventar también y que seguramente lo vas a entender mejor. Vale, mi identidad. Yo, por ejemplo, quiero convertirme en una persona más sana. Bueno, estoy haciendo spoilers porque esto se me ha caído y no puedo ponerlo. Quiero ser una persona más saludable porque yo salía todos los fines de semana y bebía además cantidades grandes de alcohol. Vale, uno de los problemas que tenía es que al salir, pues como estás en ese ambiente en el que se va con 4 o 5 amigos, se piden copas para todos, te cuesta rechazarlo, ¿no? ¿Cómo le digo yo ahora que no? Tal. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿qué haría una persona que está en un grupo de amigos en el que todos beben, pero esa persona no bebe? Vale, pues seguramente cuando le diga, venga, pues, pedimos para todos, seguramente esa persona diga, no, yo prefiero beber otra cosa, ¿vale? Y cuando le digan, anda, pero eres un mierda, ¿por qué no bebes con nosotros? ¿Vale? ¿Cómo actuaría esa persona? Y de ahí sacas cómo debes actuar tú o qué decisiones debes tomar para convertirte en esa persona, ¿vale? Actuar como actuaría esa persona. Y aquí puedes fijarte en ejemplos. Yo qué sé, personas que muestren, que te inspiren. Aquí tenemos, yo qué sé, un montón de personas. No sé, si te gusta el fútbol, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Te puedes fijar en cómo actúa, como que habla mucho también de este tema. Yo qué sé, en Topuria, por ejemplo. Inspírate en quien a ti, pues eso, te inspire, ¿vale? Y fíjate cómo actúa esa persona. Luego, segundo punto, pequeñas victorias, ¿vale? Porque aquí hay un error muy grande. Y es que nosotros queremos perder 20, 50 kilos y claro, nos ponemos una meta súper grande, que a un año, a 2 años vista. Entonces, ¿qué pasa si pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y todavía no has perdido esos 50 kilos? Que es obvio que no lo habrás perdido. Porque te vas a desmotivar y lo vas a ver súper lejano. Entonces, tenemos que conseguir pequeñas victorias, ¿vale? Como por ejemplo, vale, en vez de ponerme ese objetivo enfocado, o sea, ese hábito enfocado en objetivos, en metas y además muy lejanas, me voy a proponer el objetivo de salir a caminar 3 veces por semana, 10 minutitos. Pequeñas victorias, porque le estarás mandando la señal a tu cerebro cuando ya lleves un mes, 2 meses haciendo eso, que es súper sencillo, de decir, hostia, si he sido capaz de mantener esto, ¿por qué no puedo introducir otro hábito nuevo? Y entonces metes el siguiente y el siguiente, ¿vale? Pero es importante pequeñas victorias para que tu cerebro sienta que estás siendo capaz de lograrlo, que estás construyendo algo. Si no, como te digo, vas a caer en el error de ponerte un hábito enfocado en meta, en objetivo, además muy a largo plazo y que no depende de ti, porque si tú dices, vale, me pongo un objetivo de perder 1 kilo para la siguiente semana. Error. Error, porque que tú pierdas 1 kilo, no, esa semana tú puedes haber salido a caminar todos los días, haberte alimentado bien, haber hecho de todo y porque tengas la menstruación, acumules más líquidos esa semana porque tengas más estrés, tú no es peor. A lo mejor no pierdes ese kilo, entonces tú piensas que todo lo que has hecho, esos hábitos, no han tenido sentido porque no han funcionado y vuelves al principio. ¿Veis por qué no hay que ponerse hábitos enfocados en objetivos? Entonces, pequeñas victorias como salir a caminar 3 veces por semana, incluir una verdura en todos mis platos, si bebía 3 Coca-Cola al día, beberme 2, pequeñas victorias, ¿vale? Enfocado
en sistema, en identidad, en cómo actúa esa persona en la que me quiero convertir. Esa persona se bebe 3 Coca-Cola, se bebe 2, ¿cuántas se bebe? ¿Vale? Vamos con el siguiente punto. Todos estos son factores a tener en cuenta para poder crear hábitos basados en sistemas, ¿vale? Debe ser progresivo. Y esto es lo que va en relación a lo que he comentado antes. Si llevas 3 años sin entrenar, no puedes ponerte de objetivo la primera semana ir a entrenar 5 veces por semana. Que eso estaría bien porque sería un hábito enfocado en un sistema, en una identidad, pero sería inviable porque es un cambio radical, enorme, muy grande, ¿vale? Que si estás motivado el primer día, la primera semana lo vas a hacer, pero va a depender de la motivación. Y como hemos dicho, nosotros queremos crear una identidad que no dependa de la motivación. Yo ahora, por ejemplo, no bebo alcohol. Cuando salgo, me voy a un festival dentro de poco, no bebo alcohol. ¿Pero por qué? Porque ya mi identidad es una persona que no bebe alcohol. Bueno, alcohol destilado. Sí que me bebo alguna cerveza. De hecho, tengo por aquí tatuada la cerveza. Y ¿pero por qué? Porque lo tengo ya como una identidad, ¿vale? Pero esto debe ser progresivo, porque si no te vas a frustrar. Va a estar basado en tu motivación momentánea y cuando no estés motivado y no lo hagas, va a decir, ay, perdí el hábito. Entonces, no salgas a caminar 1 hora todos los días, no pases de 0 a 5 entrenos, sino hazlo de forma progresiva. Salir a caminar 3 veces por semana, 10 minutitos, y hacer un entreno, 2 entrenos a la semana de 30 minutos es más que suficiente, ¿vale? Para ir creando ese hábito. Cuarto factor, el iceberg. ¿Qué significa esto? Esto es otro de los problemas que tienen los hábitos. Y digo problema y ahora vas a entender por qué. Porque el iceberg, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es decir, joder, no pinta el... Bueno, voy a intentar dibujarlo. Vamos a dibujar aquí que toda esta es cuando tú empiezas tus hábitos. A partir de aquí es donde se ven los resultados, ¿vale? Esto, yo qué sé, vamos a poner que esto es una meseta de resultados, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Aquí se dan los resultados. Todo esas primeras semanas, esos primeros meses de creación de hábitos, de trabajar en los primeros hábitos, todo ese trabajo está aquí abajo. No se ve, no sale a la luz. Es decir, tú puedes estar 1 mes, 2 meses saliendo a caminar 10 minutitos 3 veces por semana, habiendo sustituido los fritos por la verdura, lo que sea. Y sí, vas a perder unos kilos, te vas a ver un poquito mejor, pero realmente no vas a ver resultados tangibles de decir, hostia, ya es que he bajado 3 tallas, he perdido 50 kilos, es que me siento con energía a tope todos los días, es que no, eso tarda en llegar, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si tú pasas la primera semana, como te digo, y tu objetivo es perder peso, ha pasado la primera semana, se han dado circunstancias por las que tu peso no ha bajado, que no tengan nada que ver con el que no has hecho los hábitos, sino que has cumplido con todos tus hábitos, pero como lo que he dicho antes, retención de líquidos, has descansado mal, tienes mayor estrés, tienes la menstruación, tú te vas a quedar aquí abajo. Y entonces muchas personas abandonan justamente cuando están aquí, a punto ya de sacar la cabecita. Están a punto de sacar la cabecita y abandonan aquí. Y solamente un día más haciendo los hábitos y hubieran empezado a ver esos resultados. Entonces tienes que tener en cuenta el factor del iceberg. Que tú no estás viendo resultados tangibles, grandes, que sí va a haber pequeños resultados en el día a día. No es porque los hábitos no estén funcionando, es porque necesitan tiempo, ¿vale? Es un interés compuesto, como la inversión. No sé si estarás familiarizado con la inversión económica. Tú vas metiendo todos los meses un poquito, eso va haciendo interés compuesto y de repente, ¡pum!, llega un año en el que pues todo eso se ve reflejado. Pues esto es exactamente lo mismo. Es como aquel... bueno, estoy poniendo el ejemplo de Ilya Topuria porque creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Que está entrenando todos los días, pum, pierde una pelea, pierde 2, pierde 3, pierde 4 y de repente, pum, gana la más importante. Gana una un día. Y ahí es cuando... ¡buah! Y de repente lo conoce todo el mundo, ¿no? Y parece que es una máquina. Y parece que ha salido de la nada. No, ha estado mucho tiempo trabajando aquí, sin abandonar. Y justo, pues, llega el momento en el que, ¡pum! Y último factor, análisis, registro de hábitos. Vamos con la parte práctica. Ya sabéis que todos los vídeos vais a tener parte práctica para que esto no sea simple información como la que puedes recibir en TikTok o en Instagram en un reel de 30 segundos. No, esto es información para que tú apliques y tengas resultados reales, sobre todo duraderos y a largo plazo. Entonces, vamos con la parte práctica, que es la parte de análisis y registro de hábitos. Vas a hacer una cosa, vas a cogerte un folio en blanco, ¿vale?
y vas a registrar todos tus hábitos. Y bueno, antes de nada quiero que entiendas una cosa. No hay hábitos buenos ni hábitos malos. Tú estarás pensando, David, fumar es un hábito malo, por ejemplo. No, hay hábitos efectivos, eficientes para resolver un problema y hábitos que no. Por ejemplo, lo de fumar. Me acaba de dejar mi pareja o acabo de tener una situación estresante en el trabajo, ¿vale? Y si eres fumador, te echas un cigarro para calmar ese estrés que tienes en ese momento. Y ese cigarro te calma el estrés, ¿vale? Entonces, el hábito es eficiente, funciona, porque ese hábito está creado para calmar el estrés. Pero, no está alineado con tu identidad, porque si tú te quieres convertir en una persona sana, ese cigarro o ese donut que te comes no va acorde a esa identidad que quieres. ¿Entiendes? Ese hábito es efectivo porque te relaja, te solventa ese problema de estrés, pero a largo plazo no genera o no crea esa identidad que tú quieres, ¿vale? Entonces, volvemos a esto, que me he ido un poco por las ramas. Una hoja, toda la lista de hábitos, todos los hábitos que hagas en tu día, sin juzgarte, los apuntas todos. Y vas a poner al lado de cada hábito, si ese hábito, como por ejemplo salir a caminar, ¿vale? ¿Este hábito me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser? Pues sí, porque si yo salgo a caminar todos los días, seré una persona activa, además quemaré calorías y perderé peso, estaré más fuerte. Vale, pues esos hábitos que sí que forman parte de esa identidad que quieres ser, los vas a marcar con un más, ¿vale? Y aquellos hábitos, como por ejemplo, pegarme un atracón con la comida cuando me siento mal, fumarme ese cigarrillo, que en el momento resuelven ese conflicto que tienes, ¿no? Pero que a largo plazo no están alineados con tu identidad, los vas a poner, voy a borrar esto de aquí, los vas a poner con un menos, ¿vale? Y por último, aquellos hábitos que tengas en tu día a día que no son ni positivos ni negativos, como por ejemplo lo que te he dicho de levantarte y lavarte los dientes mientras que haces otra cosa para ahorrar tiempo para irte al trabajo, ¿vale? Eso no es ni positivo ni negativo. Pues lo vas a marcar con un igual. En relación, o sea, no es ni positivo ni negativo en relación a esa identidad que quieres ser, que la has tenido que definir previamente con esas preguntas que te has hecho, ¿vale? Que esta es la primera tarea realmente. Una vez que tengas todo esto, ya vas a poder identificar por qué nos volvemos al inicio, cómo ha empezado esta clase. Debes hacer consciente lo inconsciente. Tus hábitos tú ahora mismo no eres consciente de los hábitos que tienes. Tenemos que sacarlos a la luz. Una vez que has hecho esto, no tienes que hacer nada más. Simplemente ya está, lo has sacado a la luz. Entonces ya eres consciente de cuáles son tus malos hábitos y antes de crear nuevos hábitos, antes de crear esos hábitos que quieres para convertirte en la persona que quieres ser, debemos primero remover los malos, los que no nos acercan a eso. Entonces, vale, yo sé que tengo 4 hábitos malos, perfecto, pues voy a trabajar las primeras semanas en dejar de hacer este hábito. Lo que he dicho, sigo con el mismo ejemplo para no liarnos. Me como un dulce, me fumo un cigarro porque estoy estresado, estoy triste, ¿vale? Ok, pues voy a buscar otra forma de que cuando yo esté triste o esté estresado, resolver esa situación sin caer en ese hábito negativo que a largo plazo no me ayuda a mi identidad. ¿Vale? ¿Qué puede ser? Yo qué sé, llamar a un amigo, a una amiga, ponerme a ver una serie, lo que sea. Cualquier otro hábito que no sea negativo, si encima nos acerca a esto de putísima madre, si ese hábito es decir, vale, pues entonces cuando me pase esto salgo a caminar, perfectísimo, ese sea lo ideal. Pero incluso un hábito neutro nos sirve para remover los negativos. Ahora, si consigues cambiar ese negativo directamente por uno positivo, te estás saltando el paso de quitarlos todos y luego poner los positivos porque directamente estás quitando un negativo por un positivo. Pero esto puede ser un poquito más tedioso, ¿vale? Entonces, primero eliminas los malos. Una vez que elimines los malos, analizas cuáles son los buenos que tienes y dices, vale, ¿estos hábitos son suficientes para convertirme en esto? No. ¿Qué más hábitos tienen esas personas que ya son como yo quiero ser? Analizas a esas personas, te haces preguntas a ti mismo y, vale, hostia, pues esta persona se acostaría antes para descansar mejor y estar más activa, ¿vale? Pues entonces empiezo a acostarme antes, ¿ok? De esa forma es como tú vas a crear hábitos de verdad que se mantengan a largo plazo, porque lo difícil no es empezar con un hábito. Todos hemos empezado y súper motivados la primera semana y hemos terminado abandonándolo. Lo difícil no es empezar, lo difícil es que esos hábitos se mantengan ya para toda la vida y formen parte de tu identidad. Cuando ya forman parte de tu identidad, porque al principio son hábitos conscientes, es decir, tienes que poner fuerza
para hacerlo te tienes que acordar, pero cuando ya forman parte de tu identidad, no necesitas hacer ningún tipo de esfuerzo. Esa copa cuando estás con los amigos, al principio tienes que decir, hostia, le tengo que decir que no, vale, estoy tentado a decir que sí porque llevo haciendo toda la vida, pero venga, no lo voy a hacer. Pero cuando ha pasado mucho tiempo, ya no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo. Tú sales, tus amigos ya saben que tú no bebes, tú estás tranquilo y te lo pasas igual bebiendo de un Red Bull, por ejemplo, y no se te pasa por la cabeza el pedirte la copa, ¿vale? Porque ya han formado parte de tu identidad. Así que bueno, esto es todo, una clase que yo no sé cuánto se habrá ido, pero un poquito más larga de la cuenta, pero considero que es importante porque esto de los hábitos es algo que prácticamente te diría que casi nadie es capaz de hacerlo bien y además piensa en ti mismo, ti misma y piensa en la gente que tienes cerca. ¿Quién de esas personas realmente ha construido hábitos con el paso de los años? Que han pasado 3, 4, 5, 6 años y no han vuelto a los hábitos anteriores. ¿Cuántas personas conoces? Muy poquitas. Y realmente todo lo de, lógicamente, tener una estructura de entrenamiento que esté adaptada a tu situación y a tu objetivo. Un plan de alimentación igual, tal. Todo eso está súper bien. Pero lo que determina que además esto, lo dije en la clase anterior, que esos resultados se mantengan para siempre, es esto. Son tus hábitos. Así que esto es súper importante. Recuerda, tareas, primero hacerte preguntas para saber quién quieres ser, cómo actúa esa persona, cómo piensa, qué valores tiene, qué acciones realiza. Y luego haz ese análisis con tus hábitos actuales, remueve los malos y construye los positivos. Nos vemos en la próxima. Chao.